Hola, bendiciones, mis hermanos y amigos del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos al día 93, leyendo la Biblia en un año. Yo soy Alexander Suárez y es para mí una grata oportunidad poder contar de nuevo con tu compañía. Hoy vamos a leer los capítulos 8, 9 y 10 del segundo libro de Samuel. Y en el video anterior estuvimos viendo cómo el Señor le envió a David a través del profeta Natán una promesa de que a través de su simiente vendría el Mesías, una promesa de que su reino duraría perpetuamente. Y David se expresó en agradecimiento al Señor con una oración, un canto, un salmo, una adoración. David no fue un hombre perfecto. David, a pesar de sus imperfecciones, confiaba en el Señor. Por eso se le llamó un hombre conforme al corazón de Dios. No por que fue un hombre intachable, sino a pesar de sus errores. Y analizando un poco la vida no solo de David, sino de otros personajes del Antiguo Testamento, podemos aprender que la vida de ellos no es muy diferente a la nuestra. Y eso nos llena de esperanza. Porque a pesar de sus errores, sus faltas, sus equivocaciones y sus malas decisiones, estos personajes bíblicos como Abraham, Moisés, David, entre otros, que no son nuestro modelo, nos muestran que necesitamos depender del Señor. Que el ser humano, sin el Señor, su vida es una vida de desorden, de desastres, de inconvenientes, de adversidades. Pero en medio de esta batalla podemos salir más que vencedores por medio de aquel verdadero modelo de vida que se llama Cristo Jesús. Al final de la lectura de hoy hablaremos un poco de esa victoria que el Señor quiere para nosotros. Por los momentos, te invito a abrir tu Biblia y si ya hiciste tu oración, pues comencemos nuestra lectura. Este capítulo 8 del segundo libro de Samuel, en algunas Biblias aparece un subtítulo que habla acerca de David extiende sus dominios. Pero aquí vemos un error de David, un error, una falta que hoy sería inaceptable. Así que comencemos con el versículo 1. Dice, después de esto, de lo que ya acabo de mencionar, David aconteció que derrotó a los filisteos y los sometió y tomó David a Metet Amá de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida, y fueron los moabitas siervos de David y le pagaron tributo. Mira, aquí está el error de David. David castigó a los moabitas. Los moabitas habían sido aliados de David cuando él huía de Saúl. David le pidió a los moabitas que cuidaran de sus padres, de su papá y de su mamá. Si registras la genealogía de David, te darás cuenta que en la ascendencia de este rey, Ruth, que era moabita, era su parienta. Era su bisabuela. O sea que en cierto sentido David era parte moabita. Se la llevaba bien con los moabitas, habían hecho pactos de paz. Y David puso a sus padres en manos de ellos para que los cuidaran. La tradición judía dice o enseña, una parte de ella, que lo más probable es que los moabitas hayan traicionado a David y que quizá mataron a sus padres y David quiso vengarse. Con todo el dolor, si esto llegó a ser verdad, con todo el dolor de David, es entendible lo que hizo, mas no justificable. Y quizás te sorprenda el hecho de que digamos que David era medio moabita, pero lo era. Yo, por ejemplo, soy colombo venezolano. Mi mamá era colombiana, mi papá es venezolano. David viene de unos abuelos que era una israelita, Boz, y una moabita, Ruth. Pero entiendo el dolor que haya tenido David si fue verdad que los moabitas hayan matado a sus padres. Pero lo que hizo no es correcto. Agarró 3 hileras con cordeles, extendió a los moabitas en el piso, parte de ellos, no todos, pero una cantidad quizás de guerreros, los extendió en el piso y sacrificó 2 hileras y dejó uno con vida. Yo no sé si jugó con ellos a decirle, vamos a ver quién de ustedes se salva, vamos a tirarlo al azar. Eso fue
un trauma psicológico para estas personas que iban a morir. Y los que quedaron con vida terminaron siendo tributarios. ¿Crees tú que eso fue correcto de parte del rey David? Evidentemente no. Por eso es que yo digo, David no es un modelo de vida. David es un ejemplo de lo que tú y yo somos y que a pesar de nuestros errores, el Señor tiene gracia, nos extiende su gracia, porque David se le llamó hombre conforme al corazón de Dios. Pero ese conforme al corazón de Dios es porque buscaba constantemente la instrucción divina y cuando se equivocaba aceptaba la corrección. ¿Y cuántas veces no nos hemos equivocado nosotros después de haber sido reprendidos? Versículo número 3. Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos, mató caballos. ¿Tenía necesidad de hacerlo? No lo hizo. O sea, no debió haberlo hecho. Lo hizo, pero no debió haberlo hecho. De todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-ezer, rey de Soba, y David hirió a los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo, como los moabitas. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Esta es la primera de varias veces que veremos cómo se describe que las victorias que David obtuvo fueron de parte del Señor. El hecho de que Dios le haya dado victoria sobre sus enemigos no le daba derecho a David a torturar a sus enemigos, como lo hizo con los moabitas. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-ezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo, de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad-ezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, que era rey de Hamat, que David había derrotado al ejército de Hadad-ezer, envió Toi a Joram su hijo al rey David para saludarlo pacíficamente y para bendecirle. Esto era muy común, estas alianzas entre pueblos vecinos. Tampoco quiere decir que era correcto, pero mientras se tratasen bien, se respetasen mutuamente, se podían hacer estas alianzas sin vender sus principios, que David debía ser un testimonio para las demás naciones en el aspecto religioso. Entonces dice, porque había peleado con Hadad-ezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadad-ezer y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata, el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido. De los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadad-ezer, de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama, fue un hombre reconocido a nivel nacional e internacional, ganó fama cuando regresaba de derrotar a los sirios. Destrozó a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal. El Valle de la Sal, si no me equivoco, es en las cercanías del Mar Muerto. Versículo 14. Y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición. Y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Esta es la segunda vez que se repite esto. La victoria era del Señor. David era el beneficiado de la protección divina, a pesar de los errores. Y aquí hay una lección para nosotros. Nuestras victorias son las victorias de Dios, a pesar de nuestras faltas. Por eso es que la salvación es por gracia. Otro detalle que vemos aquí es que él subyuga a Edom. Edom era los descendientes de Esaú. Esaú era el hermano de Jacob. Jacob es Israel. Entonces, en cierto sentido, Edom está cosechando los errores cometidos cuando Israel iba camino a la tierra de Canaán. Otra cosa que vamos a ver más adelante, y es a la que hago reflexión también, es que David comienza a hacer ciertos tipos de conquistas que debieron haberse hecho muchos años en el pasado. Estas conquistas debieron haberse hecho en el tiempo de Josué y de los jueces. Pero Israel fue negligente y ahora le toca a David hacer un trabajo
que debieron haber hecho sus antepasados muchos años atrás, por la negligencia de ellos. Y aquí podemos aprender también una lección para quienes estamos en las diferentes congregaciones en el siglo XXI. Hay un trabajo que tenemos que hacer y que se tendría que haber hecho hace muchos años, la predicación del Evangelio al mundo entero. Estamos preocupados en otras cosas, en programas, en otros servicios, pero estamos olvidando la predicación del Evangelio al mundo entero a través quizás de los medios de comunicación o no sé, buscar alguna manera. Pero hoy hay lamentablemente mucho desconocimiento de la Escritura, incluso en quienes decimos ser seguidores de Dios y que nos congregamos constantemente. Hay personas que aunque tienen años en la fe, no han comprendido las verdades del Evangelio eterno y no han tenido la oportunidad de descubrir ciertos tesoros que están en la Escritura, a pesar de estar en la iglesia por años. Por eso es importante la lectura de la Biblia de manera sistemática. Dice el versículo número 15 que reinó David sobre todo Israel y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. ¿Tenía cosas positivas David? Por supuesto. ¿Tenía cosas que mejorar? Evidentemente. Pero es bueno saber que David administraba con justicia y equidad a pesar de los errores que cometía. Dice el versículo 16 que Joab, hijo de Sarvia, era el general de su ejército. Y Joab era su primo. Joab fue el que mató a Abner en venganza por la muerte de Asael, que era su hermano. Joab era un hombre que no le temblaba el pulso en la batalla. Creía en Dios, era un creyente, pero no era un hombre netamente espiritual. Necesitaba el apoyo que David debía darle, principalmente en las batallas. Pero David y Joab, a pesar de que tenían confianza y eran familiares, poco a poco se fueron distanciando. Y eso lo vamos a ver más adelante. Él era el general de su ejército. Y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Tenemos a un Josafat, de los muchos que vamos a leer, es un nombre muy común, el nombre de Josafat, era cronista. ¿Qué era un cronista? Aquel que registraba los datos históricos. Por eso es que existen en la Biblia 2 libros llamados crónicas, donde se registran eventos históricos y genealogías y muchas otras cosas más. Versículo 17. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelet, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Abiatar ya lo vimos antes, uno de los sobrevivientes de la masacre que hizo Saúl a los sacerdotes por ayudar a David. Y Seraías era escriba. ¿Cuál es la diferencia entre un escriba y un cronista? El cronista relata acontecimientos históricos. El escriba se encarga de transcribir los textos sagrados, que en aquel entonces era simplemente la Torá. La Torá, los libros escritos por Moisés, se transcribían de un documento a otro para preservar el mensaje. En la Biblia tenemos un cronista y escriba llamado Esdras, que se encargó de muchos acontecimientos históricos y que hoy son parte del texto sagrado. Termina este relato, el capítulo número 8, diciendo que Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran sus príncipes, que según tengo entendido eran 17 hijos de David, 17 príncipes. Ahí también estaba incluido Salomón, aunque el relato de Salomón todavía no lo hemos leído. Ahora tú te preguntarás, ¿quiénes son los cereteos y los peleteos? Estos eran los anillos de seguridad de David. Eran quienes estaban protegiendo al rey, quienes lo defendían en primera instancia. Aunque David era un guerrero. Pero los cereteos y los peleteos no eran israelitas. Eran extranjeros. Algo extraño que un extranjero proteja al rey. Los cereteos se creen que eran de Creta, cretenses. Y los peleteos era como un remanente de unos filisteos que se habían unido a David, que no eran filisteos enemigos de la nación israelita, sino que se habían unido a David cuando David vivía en el territorio de los filisteos y muchos confiaron en que David realmente hacía las cosas correctamente y confiaron no solo en David, sino también en el Dios de David, pero eran extranjeros. Terminamos entonces el capítulo 8, nos vamos al capítulo 9, subtitulado en algunas Biblias como La bondad de David a Mefibosé. Mefibosé, mis hermanos,
Era hijo de Jonathan. Si ya tuviste la oportunidad de acompañarme en lecturas anteriores, te acordarás, recordarás que Mefibosé era un niño cuando se le cayó a su nodriza y el niño se partió las piernas, se partió, me imagino que la cadera, y quedó lisiado. Y esto fue un evento bastante traumático. Tanto así que el escritor bíblico ni siquiera se atrevió a dar todos los detalles por lo doloroso de la escena. Pasaron los años, no sabemos con exactitud cuántos años, pero Mefibosé ya grande y con toda su mala experiencia de vida, quizá recordaba que siendo príncipe de Israel, ahora ya no era nadie. Y quién sabe qué concepto tendría de David. Y David se acuerda del pacto que había hecho con Jonathan, de proteger a su familia. Pero muchos de ellos murieron, incluyendo a Isbosé, hijo de Saúl, que llegó a ser un rey en una parte de Israel, y sus mismos guardias lo traicionaron. Eso ya lo vimos en lecturas anteriores. Entonces, dice el versículo 1 que David dijo: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Me imagino que Siba le dio los detalles de lo que sucedió. Y esto hizo una mezcla de sentimiento en el corazón de David, entre alegría y tristeza de saber que había todavía un hijo de Jonathan, pero que había pasado por algo muy doloroso. Entonces el rey, versículo 4, le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefibosé, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. No solamente era un hombre que se arrastraba por la circunstancia de estar lisiado, porque no había silla de ruedas en aquel entonces, tampoco creo que lo hayan traído cargado, bueno, hasta cierto punto, pero él se postró más aún, se tiró en el suelo por completo y le dijo: David, Mefibosé. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y David le dijo: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Qué pensaba Mefibosé cuando David lo mandó a llamar? ¿Qué pensaba? ¿Me va a matar como mató? Bueno, eso era lo que algunos llegaron a pensar, ¿no? Que fue David el causante de la muerte de Saúl y Jonathan, pero David demostró que él no estaba de acuerdo con la muerte de Saúl ni de Jonathan. ¿Pensó Mefibosé que David le iba a hacer algún daño a él? No lo sé. Lo que sí sé es que Mefibosé tenía un problema depresivo y una autoestima bastante baja por todo lo que había vivido, porque pensar y recordar que de niño sufrió lo que sufrió y que era un príncipe y que pudo haber sido incluso hasta el rey de Israel, pero que ahora no era nadie en el concepto que él tenía, que ya no era nadie, él pudo haber pensado: yo pude haber estado allí y mira cómo estoy ahora. ¿Y qué quiere de mí? ¿Terminar de matarme? Por eso él se humilla ante David y David le dice: no tengas temor, no te voy a hacer ningún daño, te voy a restituir todo lo que es tuyo, todo lo que era de tu padre te lo voy a restituir. Y él, inclinándose mucho más, pues ya estaba en el piso, dijo: ¿quién es tu siervo para que me mires a mí, que soy un perro muerto como yo, para que mires a un perro muerto como yo? ¿Te das cuenta que tiene un problema de autoestima y de depresión por todo lo que ha sufrido? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Siba, yo le estoy dando todo a Mefibosé. Tú pues
le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefibosé, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. En otras palabras, Siba, tú te vas a encargar de Mefibosé. Que no le falte nada, que sus tierras estén bien, que su ganado produzca. Tú vas a comer de allí, pero le vas a rendir cuenta a tu señor, Mefibosé. Le encargó eso especialmente. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Así lo hará tu siervo. Mefibosé dijo al rey. Mefibosé dijo el rey. Mefibosé dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Mefibosé comerá en mi mesa. Ahora, hermanos, hay un cantante, no recuerdo su nombre, yo no sé si es Dani Berríos, de verdad no recuerdo el nombre, que él entonó una canción donde hablaba de esta circunstancia, la circunstancia de Mefibosé, donde David le dice: vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey. Un adiós a lo de bar tú vas a dar. Tu vida ya no será igual, el rey te mandó a llamar. Y hay predicadores que, tomando este himno junto con este relato, ustedes lo pueden buscar en YouTube, no lo puedo colocar porque tiene derecho de autor, me tumban el video, pero ustedes lo pueden buscar y seguramente lo han escuchado. Escríbanme en los comentarios si han escuchado ese tema musical. Y hay una reflexión que hacen muchos predicadores con respecto a esto. Tú y yo somos hijos del Rey de Reyes. Somos creación del Señor de Señores. Pero estamos en este mundo sumidos en el pecado y arrastrados por la maldad. Después de haber cometido tantos errores y haber sufrido tantos estragos en un mundo que está contaminado por la degradación, el Señor nos manda a llamar para que comamos en la mesa del Rey, en la patria celestial, cuando Cristo venga por segunda vez. Y nosotros somos príncipes, reyes y sacerdotes para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí hay una lección que tiene que ser una realidad en nuestra vida. Disfrutemos de las bendiciones que hoy nos da, no desaprovechemos las bendiciones que Dios nos dio. A mí lo que me causa tristeza más adelante es que Mefibosé, creo yo, porque estoy seguro que lo leí, de todos modos ustedes me corrigen en la lectura, si estoy equivocado, que Mefibosé después traiciona a David. Habría que estar en el corazón de Mefibosé para ver por qué hizo eso. Eso lo vamos a leer más adelante. Dice el versículo número 12 que Mefibosé tenía un hijo pequeño. Bueno, era lisiado, pero pudo tener hijo. Pudo tener hijo. Eso quiere decir que tenía una mujer que lo acompañaba. O llegó a tener una mujer en su momento que le dio un hijo y que lo ayudó cuando él necesitaba la ayuda. Pero esto no se dice. Esta mujer pasa en el anonimato de saber de que hubo una mujer en medio del dolor de Mefibosé y le dio un hijo. El hijo de Mefibosé se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefibosé, y moraba Mefibosé en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Pero el rey te mandó a llamar. A ti también el rey te ha mandado a llamar. Vamos con el último capítulo por el día de hoy, donde se habla de las derrotas de los amonitas y los sirios. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo llamado Anún. Y dijo David: yo haré misericordia con Anún, hijo de Naas, como su padre lo hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún, su señor: ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Los consejeros de Anún le dijeron: mira, David ha conquistado los sirios.
David ha conquistado a los amalecitas. David ha subyugado a los filisteos. David tiene de tributario a los moabitas que eran de su descendencia, de parte de su familia incluso, porque los moabitas eran familiares de David. Porque Ruth era moabita y Ruth era la bisabuela de David. Y los moabitas traicionaron también a David. Y entonces hubo una venganza allí familiar. ¿Tú crees que él va a venir simplemente a consolarte? ¿Por qué no vino él? ¿Por qué envió a sus siervos? Y es verdad. Verdad en el sentido de que ¿por qué David no fue? Aquí vemos a un David que se está ausentando de eventos importantes. Y cuando lleguemos al capítulo 11 vamos a ver una ausencia de David que lo llevó al fracaso. Claro, interpretan erróneamente la decisión de David de enviar siervos y no ir personalmente él. Lo interpretan como un acto de espionaje que provocó una guerra entre los amonitas y los israelitas donde David no estaba en la batalla inicial. Una batalla que se pudo haber evitado. ¿Y cómo reaccionan los amonitas a la interpretación errónea de la acción de David? Dice el versículo número 4 que Hanún tomó a los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos hasta la mitad de las nalgas y los despidió. Se le veían las nalgas, le cortó la ropa. O sea, los mandó en sus vergüenzas. Vinieron como una representación diplomática y se fueron humillados. Si había algo importante en los israelitas era su barba. De hecho, en estos días alguien me dijo, bueno, ya hace tiempo, me dijo, oye, ¿por qué usted no se deja crecer la barba? Pues porque no me sale. Yo soy lampiño, a mí no me sale. A veces sale uno que otro pelito por ahí, pero eso se ve feo. O sea, yo no soy de barba abundante, no lo soy. Entonces no tengo ese problema de estar afeitándome mucho porque no me sale la barba. Pero, ¿qué sucede, mis hermanos? Para un israelita su barba era muy importante. De hecho, muchos israelitas hoy se la dejan crecer, la ven como un símbolo de respeto y de hombría. Y tener la barba cortada a la mitad era una humillación. Tenían que quitársela por completo. Porque estar a la mitad de la barba allí. Yo recuerdo de niño, no sé si ahora eso sucede, porque ya uno de adulto se desconcentra mucho de muchas cosas. De niño, cuando se le cortaba el cabello a los compañeros de clase y se les dejaba muy rapado, muchos se burlaban de ellos, lo que llaman hoy en día bullying. Ay, mira, está calvo, está calvo, está calvo. Entonces, para un niño era importante tener su cabello largo en la edad cuando yo era niño, porque no tener cabello era símbolo de burla. Hoy en día, pues hay muchos actores que son calvos y la gente los ve bien y dice, no, pero es que son adultos, pero de niño no se ve bien. Hay una serie que la voy a recomendar, que está en Netflix, se llama Adolescencia, que a mí me llamó mucho la atención porque trata lo que es el drama de los niños en el colegio y el bullying y el drama de los padres que no se enteran de lo que sus hijos están padeciendo, sino cuando ya se ven las consecuencias. Les recomiendo esa serie, yo creo que algunos de ustedes la han visto, está en Netflix, son 4 capítulos. No les voy a spoilear nada, me parece interesante que se vea y se analice esta importante serie porque puede ser la realidad de muchas familias el día de hoy. Entonces, estas personas fueron humilladas porque se les rapó la barba y le cortaron los vestidos que iban con sus vergüenzas por ahí mostrando. ¿Okay? Por una mala interpretación de una acción por parte de David. Pudiéramos decir que David es el causante de todo esto. Dice el versículo 5 que cuando David se le hizo saber esto, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados y el rey mandó que le dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba y entonces volved. Quizás les dijo, mira, yo les mando ropa, les mando comida, les mando agua, porque Jericó, hermanos, si ustedes se acuerdan de lecturas anteriores, Jericó era una ciudad en ruinas, esa ciudad no estaba habitada, eso fue una ciudad maldita por parte de Josué, que muchos años después fue reconstruida por un rey despiadado, pero esa ciudad estaba en ruinas totalmente. Y allí se iban a quedar estos siervos de David hasta que le creciera la barba. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David porque humillaron a sus siervos, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios que ya habían sido derrotados inicialmente por David
Tomaron a los sirios a sueldo, les pagaron para que se pusieran en contra de Israel, de Bet-Rehob y los sirios de Soba, 20.000 hombres de a pie, del rey de Maaca, 1.000 hombres, y de Istop, 12.000 hombres. Y cuando David oyó esto, que se habían puesto todos en complot para contra Israel por parte de Amón, David envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Envió a Joab, un hombre que no le temblaba el pulso para la batalla. Pero el que debía ir al frente era el mismo rey David. Aquí vemos a David ausente de dos eventos importantes. El de ir a hacer las paces o mantener la paz con el rey de Amón, porque el rey había muerto y su hijo había tomado ahora el reino. Y ahora que se presenta una guerra grande, David se ausenta. Aparece después. Pero pone a cargo a Joab, que aunque era un hombre religioso, no era un hombre espiritual. Necesitaba siempre la orientación espiritual y David no estaba allí para equilibrar la balanza con Joab. Y Joab y David, sus relaciones ya se venían rompiendo. Porque Joab mató a Abner y David había hecho las paces con Abner. David entonces envió a Joab con todo su ejército de valientes y salieron los hijos de Amón y se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba, de Rehob y de Istop y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo pues esto Joab, que se le presentaba la batalla de enfrente y a la retaguardia, entresacó de todos los escondrijos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en manos de Abisai, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. O sea, hizo la estrategia. Y dijo, Joab, si los sirios pudiesen más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudiesen más que tú, yo te ayudaré. Yo me encargo de los sirios, dijo Joab, tú encárgate de los amonitas y tú me lanzas una señal y el que esté más débil, entonces es ayudado por el que está más fuerte. Esfuérzate, le dice Joab a Abisai, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parece. ¿Te das cuenta que Joab era un hombre religioso? Era un hombre creyente, era un hombre que confiaba en Dios, pero todavía tenía indicios de flaquezas espirituales. Para Joab había esperanza, pero David no estaba allí. Y las palabras de Joab son muy buenas para cuando tú y yo estemos en dificultades. Esfuérzate y esforcémonos como familia de fe. Esforcémonos. Y que el Señor haga lo que bien le parece. Pongámonos en las manos del Señor. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaban para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. David todavía no ha llegado. Y envió a Hadad-Ezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam, llevando por jefe a Sobat, general del ejército de Hadad-Ezer. Cuando fue dado aviso a David, en este caso, mira, David, oye, por favor, hemos logrado victorias, pero tú no estás aquí. Entonces ven, ayúdanos porque todavía estamos en batalla. Entonces cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando él el Jordán, vino a Elán y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él, lo que indica que esta batalla era en el lado oriental, al otro lado del Jordán. Mas los sirios huyeron de delante de David y David mató a los sirios, a la gente de 700 carros y 40.000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobat, general del ejército, quien murió allí. Estas batallas eran encarnizadas, además moría mucha gente. ¿Se pudo haber evitado esta guerra? Por supuesto que se pudo haber evitado. Se pudo haber evitado si David hubiese ido personalmente a encontrarse con el nuevo rey de Amón. Se pudo haber evitado. No estoy justificando las acciones de David, pero las entiendo. ¿Por qué sucedieron?
porque los siervos de David fueron humillados y hubo malentendidos por el camino. Dice el versículo número 19, que ya es el último versículo de la lectura de hoy. Dice, viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel. Y esta paz debía incluir también instrucciones espirituales por parte de David y de los sacerdotes de Israel y de los profetas de Israel. Hicieron la paz con Israel y le sirvieron, y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Sé que para muchos este tema de las batallas es bastante grotesco, para mí también lo es. Creo que son relatos que se pudieron haber evitado. Y vuelvo a hacer la reflexión que hice al inicio. David está haciendo lo que Israel no hizo en los tiempos de Josué y en los tiempos de los jueces. Hoy hay muchas cosas que lamentablemente como iglesia no estamos haciendo. Estamos descuidando la profundización de la palabra. Y el apóstol Pablo, cuando escribió la carta a los Efesios, cuando escribió Gálatas y cuando le escribió a los demás hermanos, dejó presente que nosotros estamos en batalla espiritual. Que no tenemos lucha contra sangre ni carne. La lucha es contra principados y potestades. La lucha es contra nosotros mismos. Pablo decía, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Así como los atletas, como los deportistas se tienen que abstener de muchas cosas porque van a un encuentro donde deberían tener una mentalidad ganadora, pero lamentablemente no todos ganan, pero el que se esfuerce más, el que sea más disciplinado, puede tener más posibilidades de ganar. Así nosotros tenemos que tener una disciplina en nuestra vida espiritual. David no fue a la batalla, apareció después. Ese no ir a la batalla le iba a traer una consecuencia más adelante, eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Pero tú y yo estamos aquí en batalla todos los días. Tenemos dificultades en nuestro hogar, tenemos dificultades con nuestro propio carácter, tenemos dificultades en la relación con nuestros compañeros de trabajo o en la escuela, donde están nuestros hijos que pueden sufrir de bullying, que pueden estar sufriendo traumas escolares que no les cuentan a los padres. Por eso les mencionaba lo de la serie. Adolescencia se llama la serie en Netflix, tiene 4 capítulos. Véanlo, hermanos, véanlo. De lo poco que se puede ver todavía, es importante que la vean. Y a mí Netflix no me está pagando nada por eso. Simplemente estoy diciendo, me gustó y se lo estoy compartiendo para que ustedes lo hagan y la vean, pues, y me den sus comentarios si es que ya lo vieron. Pero el apóstol Pablo dejó algo en claro. En medio de esta batalla somos más que vencedores, pero tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Que eso incluye el escudo de la fe, la espada del Espíritu, la coraza de justicia, ¿okay? Y el yelmo de la salvación. Para que nuestras convicciones estén firmes en lo que hemos creído. Y calzados los pies con el Evangelio, que lo que hagamos y lo que dejemos de hacer sea para que el nombre del Señor sea realzado y engrandecido. Para que cuando Cristo venga como Rey de Reyes y Señor de Señores, podamos recibir la corona de vida que Él tiene a todos los que venzan. El que venciere, le daré del maná escondido. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere, le daré una piedrecita blanca, y en esa piedrecita blanca un nombre nuevo. Saber de que la victoria la podemos obtener con Cristo y que en esta batalla nos podemos proteger con el escudo de la fe en las promesas divinas, fortalece nuestra esperanza. Por eso mi más grande deseo, hermanos, para ti, hoy más que nunca, es que Dios te bendiga y te guarde. Llevaré Jeja Adonai Beish Mereja, y que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en la próxima lectura. Aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Por cierto que para que tu convicción en el mensaje bíblico se fortalezca, tengo este libro para ti, La Trinidad. Lo ves al revés por la cámara, pero ahí está, La Trinidad, en formato digital. Escríbeme a mi WhatsApp, más 57 314 358 1359. Esto es un trabajo de investigación que se hizo con respecto a esta temática tan importante que hoy se discute mucho en nuestro entorno eclesiástico. Si la Trinidad es o no un mensaje
que tiene fundamento en la Escritura. Así que es momento de fortalecer nuestra fe y vivir con esperanza. Y si has llegado hasta este video, hasta el final, aquí, si has llegado hasta el final, suscríbete y comparte estos mensajes con otras personas. Shalom.